Hola, bienvenidos a la unidad número 1, Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. Inicialmente vamos a identificar la diferencia entre estas dos nociones, pues la estimulación está entendida como aquellas actividades dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo o alguno de sus procesos, ya sea en sujetos sanos o en pacientes, mientras que la rehabilitación cognitiva es la que se encarga de restablecer aquellas funciones que se han visto deterioradas por alguna condición discapacitante o por alguna deficiencia, siempre encaminada en buscar la integración social de la persona en su ambiente. La rehabilitación, que va a ser nuestro énfasis, comprende un sistema de actividades terapéuticas que se basan en relaciones cerebro-conducta y que son dirigidas a que se logren cambios funcionales, como el restablecimiento de aquellas conductas que se vieron deterioradas y que antes estaban mantenidas, el establecimiento de nuevos patrones de actividad cognitiva, la introducción de nuevos patrones de actividad gracias a mecanismos compensatorios y que le permitan al paciente adaptarse de nuevo a su condición de discapacidad y que permitan que vuelva a su entorno funcional. La rehabilitación neuropsicológica se entiende como el proceso a través del cual los pacientes con daño cerebral trabajan junto con otros profesionales de los servicios de salud para remediar, aliviar o disminuir en la medida de lo posible los déficits cognitivos que surgen cuando hay una afectación neurológica. Esto va a permitir que se reduzcan tanto las consecuencias de la deficiencia como que el nivel de deficiencias también permita que la persona sea lo más funcional posible en su entorno social. Los objetivos de la rehabilitación es inicialmente asegurar que la persona pueda ser autónoma y permita como su desenvolvimiento funcional. Asimismo, que favorezcan la estimulación de las funciones cognitivas, acompañar al paciente a la toma de conciencia del déficit presente tras el evento y que tanto la persona como todo su núcleo puedan ajustarse a establecer un proyecto de vida que se relacione con la condición médica. Es decir, el objetivo último de la rehabilitación es facilitar la ejecución de diferentes actividades de la vida cotidiana en áreas como la académica, vocacional, social y recreativa. Cuando estamos hablando de rehabilitación neuropsicológica, es importante tener en cuenta tres términos. El primero, restauración, compensación y sustitución. Estos tres términos van a tener que ver con el manejo que se vaya a dar para el funcionamiento y las estrategias de rehabilitación que se vayan a hacer con el paciente. Es decir, teniendo en cuenta tanto el daño como el efecto que se quiere mejorar, vamos a optar por alguna de estas tres estrategias. La restauración es entendida cuando se interviene directamente sobre la función cognitiva alterada, con el objetivo de que esa función vuelva y se estabilice a su funcionamiento previo. La compensación está dirigida a facilitar la rehabilitación de actividades funcionales mediante estrategias alternativas o ayudas externas que reduzcan la necesidad de la deficiencia que se está presentando. Mientras la sustitución ya está dirigida a mejorar el rendimiento de la función a través de otros sistemas cognitivos. Por ejemplo, hay dos tipos de sistemas, uno intrasistémico y uno intersistémico. El intrasistémico es entrenar al sujeto para que realice las actividades utilizando niveles más básicos y el intersistémico está relacionado con adiestrar al paciente para emplear otros sistemas funcionales diferentes al que se dañó. Las bases biológicas de la intervención, hablando de rehabilitación, se basan en uno de los conceptos más importantes para la rehabilitación, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es aquella que va a permitir que la adaptación a circunstancias cambiantes puedan realizar funciones de áreas que se encuentran aledañas a donde se dañó el tejido cerebral. Eso va a permitir que se reorganicen nuevas interacciones funcionales y se generen nuevas sinapsis que permitan la funcionalidad del paciente
en relación con las funciones que se vieron deterioradas. Otro, que se reincorporen nuevas áreas a la red que estaba previamente establecida. Y este mecanismo implica que el aprendizaje y el uso de estrategias permita la colaboración entre diferentes procesos cognitivos. También la plasticidad cerebral es la que va a hacer que las áreas aledañas generen nueva plasticidad neuronal para que se pueda compensar la deficiencia presentada. Algo que hay que tener importante en el proceso de rehabilitación es la restauración y reentrenamiento de la función. Esto nos habla de que cuando se hace estimulación de diferentes componentes cognitivos, se va a producir un mejor procesamiento y automatización de estos procesos. Para aquello necesitamos que el paciente realice una serie de ejercicios, que en la mayoría necesitamos que sean repetitivos, con el objetivo de que la función alterada se vea pues directamente implicada. Esto también a su vez va a permitir que la red neural que participa en su ejecución esté entrenando, facilitando, acelerando y dirigiendo la recuperación neural. Y cuando hablamos de mecanismos de abajo arriba, son mecanismos que van desde lo más básico hasta las funciones mucho más complejas. Y asimismo los estímulos externos o los procesos de bajo nivel son los que arrastran hacia la recuperación de los procesos de alto nivel. Entonces, como lo venía explicando, eso de abajo arriba es que lo más básico va a permitir que se favorezcan los procesos mucho más superiores. Cuando estamos hablando de la compensación de la función, esto va a permitir que ya implicaría con mecanismos de arriba a abajo, es decir, que necesitamos trabajar el proceso más global y posteriormente ir detallando aquellos que son mucho más pequeños. Se va a buscar que se desarrolle una nueva conducta o una nueva habilidad que pueda sustituir en cierta medida la que ya se ha perdido o es deficiente. Estas estrategias compensatorias van dirigidas a que el paciente aprenda o reaprenda a realizar actividades funcionales significativas de su vida. Y lo que se basa es que las regiones que están intactas del cerebro van a asumir por mecanismos de plasticidad la función de aquellas que se dañaron a nivel compensatorio. Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se trabajan cuando hacemos rehabilitación con estrategias compensatorias? Entrenamiento en habilidades específicas, entrenamiento en estrategias metacognitivas para mejorar las dificultades atencionales, entrenamiento en ayudas externas para la compensación de los déficits, modificación del entorno o acomodación y ajuste de las tareas. En términos generales, lo que buscan estos abordajes es que el paciente logre entrenar las habilidades específicas para que él pueda reaprender esas funciones, las pueda interiorizar y pueda hacer uso de las estrategias externas de forma tal que le faciliten la realización de las tareas y se puedan eliminar las barreras que generan la discapacidad. Otro de los factores que están implicados en la toma de decisiones en el momento de plantear un protocolo de rehabilitación van a ser el aspecto neurológico, el estado neuropsicológico, los factores psicosociales y el estado de la investigación. Cuando hacemos referencia a los aspectos neurológicos, tenemos que mirar la gravedad de la lesión, la localización y la etiología, porque tenemos información de que un trauma craneoencefálico podría llegar a tener un mejor pronóstico en relación con un evento cerebrovascular de características hemorrágicas donde la lesión es mucho más difusa y pues el trauma es una reacción más dirigida. No obstante, dependiendo del tipo de lesión, pues asimismo también la extensión va a permitir que podamos establecer cuál es el protocolo de rehabilitación más óptimo para el paciente. Cuando hablamos del estado neuropsicológico, hablamos de la evaluación exhaustiva que hay que hacer para establecer un protocolo. Tenemos que hacer una evaluación neuropsicológica completa de todos los dominios que nos permita saber el siguiente paso. Factores psicosociales como la familia, quienes van a estar inmersos en todo el proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta de los posibles cambios que se deben ejercer para el manejo de la rehabilitación, y el estado de la investigación hace referencia pues a qué información contamos acerca de el evento y los posibles pronósticos que se tengan. Es importante a nivel de generalidad
hablar sobre aquellos aspectos relacionados con la rehabilitación, como la importancia de tener en cuenta los modelos teóricos como término de referencia para saber lo que vamos a rehabilitar. En las siguientes unidades ustedes podrán tener esos modelos explicativos de cada uno de los dominios cognitivos. Dos, necesitamos una necesidad de una adopción de una perspectiva transdisciplinar y múltiple en la cual la rehabilitación neuropsicológica no alcanza a dar la totalidad del alcance que se espera para un proceso de rehabilitación. Y eso va a implicar que también pues se haga un abordaje transdisciplinar. Necesitamos establecer un orden de prioridades teniendo en cuenta pues aquellas funciones más afectadas, el comienzo de una intervención de forma precoz el menor tiempo posible después del evento, un empleo de tiempo suficiente de tratamiento, la rehabilitación va a implicar mucho tiempo de intervención, centrarse en la discapacidad más que en los déficits, es decir, en qué tanto este déficit está generando la limitación para el paciente y tratar de disminuir ese tipo de barreras, basarnos también en las habilidades que se encuentran conservadas. La rehabilitación no se debe basar solamente en aquello que no funciona, sino lo que tenemos como conservado en el paciente, considerar aquellos cambios emocionales y de comportamientos que trae consigo una discapacidad, diseñar un programa de rehabilitación que sea personalizado. No hay ninguna característica, si bien tenemos información sobre posibles protocolos de rehabilitación en trauma craneoencefálico, no todos los pacientes con trauma craneoencefálico van a generar un adecuado proceso de rehabilitación como ya están establecidos, sino se tiene que personalizar. Generar un alto nivel de motivación y colaboración para el tratamiento, esto entendido en aquello proceso de adherencia al tratamiento que permita al paciente tener conciencia sobre su déficit y cómo se puede manejar, que sea sencillo, ecológico, hace referencia a que esté orientado a las características de la persona, a su proyecto de vida, a lo que solía hacer, a que se base en su vida en general, pragmático, que sea útil, y vamos a tener que tener un alto índice de creatividad, pues al volverse repetitivo se puede disminuir un poco el nivel de motivación del paciente hacia su proceso. Y por último, voy a leer los 13 principios de la rehabilitación, que son los que van a basar todo el proceso. Primero, el clínico debe comenzar la intervención centrándose en la experiencia subjetiva del paciente para reducir frustraciones y confusión. La sintomatología del paciente es una mezcla de características cognitivas y de personalidad premórbida. La rehabilitación neuropsicológica se dirige tanto a las alteraciones cerebrales como también al manejo de situaciones sociales interpersonales. La rehabilitación neuropsicológica ayuda al paciente a observar su propia conducta y a aprender sobre los efectos directos e indirectos. No se conoce completamente las relaciones entre cognición y personalidad. Sabe muy poco del reentrenamiento de las funciones cognitivas debido a que es algo por estudiar. La intervención psicoterapéutica también es importante a la rehabilitación por aquello del proceso de duelo frente a la discapacidad. El trabajo con los pacientes produce reacciones emocionales que se deben manejar tanto en el paciente como sus familias como en los terapeutas. Cada programa de rehabilitación ha de ser dinámico, constante, cambiante y en desarrollo permanente que se ajuste al paciente. Los fallos en la identificación de pacientes susceptibles de ser tratados con éxito crean desconfianza y falta de credibilidad en el profesional. Las alteraciones en la conciencia del déficit no se consideran lo suficiente, no se entienden bien y se subestiman. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y es importante hacer una planificación competente e innovadora que permita al paciente una comprensión de los mecanismos de recuperación. Y por último, la rehabilitación de los pacientes requiere del uso de evidencias científicas y fenomenológicas. Ambos son necesarios para maximizar la recuperación y adaptación del paciente. Espero que estos principios permitan que se logre enfocar en todo lo que sería la rehabilitación neuropsicológica.